cómo se construyó el Arca de la Alianza y cómo se usaba realmente. En medio del desierto, quienes habían sido esclavos ensamblaron un arca de 1,15 mil de largo, pesando casi 150 kilos. Con medidas precisas al milímetro, una estructura de 3 capas perfectas y un solo error era suficiente para costar la vida. Pero ¿cómo lo hicieron sin talleres modernos, sin maquinaria de precisión? ¿Y por qué un solo toque podía matar instantáneamente? En este recorrido, verás el proceso técnico de cada componente, desde los materiales que parecían imposibles hasta los rituales mortales que solo un hombre al año tenía permitido ejecutar. Repasaremos los secretos de las dimensiones, materiales, estructura, la razón por la que un error en un detalle y no sales vivo, y cómo esas reglas estrictas creaban el poder del arca. Pero la pregunta más grande permanece: ¿dónde está el Arca de la Alianza hoy? ¿Se ha ocultado en un lugar inesperado o ha desaparecido sin dejar rastro? Quédate hasta el final del video. Obtendrás la imagen completa, desde la tecnología artesanal súper precisa, en medio del desierto, hasta los misterios de vida o muerte que rodean al objeto más sagrado de Israel. Dios llama a Moisés a la cima del Sinaí y da instrucciones meticulosas. Dimensiones exactas, materiales específicos, técnicas a seguir. Un error en un detalle y todo era inútil. Pero el primer problema era feroz. ¿Quién lo construiría? Israel acababa de escapar de Egipto después de 400 años haciendo ladrillos, sin talleres, sin herramientas de medición precisas, sin tiempo, mientras que la orden exigía el arte en oro de maestros artesanos. La solución vino de una manera sin precedentes. Dios eligió a Bezaleel, de la tribu de Judá, y lo llenó con el Espíritu Santo para construir. Se convirtió en el primer hombre en la Biblia descrito como lleno del Espíritu de Dios, no para profetizar o liderar ejércitos, sino para trabajar con las manos. Él le dio sabiduría y destreza para trabajar con oro, plata, bronce, cortar piedras y tallar madera con precisión, convirtiendo la artesanía en servicio. Bezaleel tenía entonces unos 30 años, y junto a él estaba Aholiab, de la tribu de Dan, como ayudante. De un pueblo esclavo sin talleres de fundición, Dios levantó un equipo de artesanos santos. Las instrucciones en el monte Sinaí, las manos ungidas en el campamento y el modelo divino se fusionaron con el trabajo meticuloso. Esa fue la forma en que Él abrió un camino en el desierto. A partir de aquí, cada medida, cada golpe de cincel, cada lámina de oro no era solo técnica, sino obediencia. Y la obediencia se convirtió en el cimiento para que el Arca de la Alianza tomara forma. La habilidad no era suficiente para resolver el segundo problema: los materiales. ¿De dónde sacaron los que acababan de huir de Egipto suficiente oro para recubrir el arca por dentro y por fuera? La Biblia relata: antes de irse, los israelitas pidieron a los egipcios artículos de plata, oro y ropas, y los egipcios, aterrorizados por las 10 plagas, se lo dieron todo. Habían despojado a sus opresores. No fue un robo, sino una compensación tardía por 400 años de trabajo no remunerado. Llegado el momento de construir, el pueblo trajo oro verdadero, aretes derretidos, brazaletes rotos, collares fundidos, todo vertido en la forja santa. Lo sorprendente: ofrendaron más de lo necesario, al punto que Moisés tuvo que ordenar que dejaran de donar. Pero el oro no era todo. La lista que Dios pidió superaba las expectativas: lino fino, hilos azul púrpura carmesí, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y otros materiales preciosos. El panorama se aclara. Los recursos para construir el arca no vinieron de un taller en el desierto, sino de la provisión sobrenatural y un corazón dispuesto. Los tesoros de Egipto, que alguna vez simbolizaron cadenas, ahora eran resantificados como materiales para la presencia de Dios. Cuando la ofrenda se encontró con la habilidad ungida, una obra imposible se volvió posible. Y la historia de los materiales no se detuvo en el oro. Dios pidió madera de acacia, que soportaba el clima del Sinaí, dura, resistente a las termitas, ideal para un objeto sagrado que sería transportado por décadas. Luego venía el lino fino, hilos azul, púrpura y carmesí, pelo de cabra,
pieles de carnero teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejón, animal marino contra la arena y el viento. Cada material era tanto práctico como simbólico. Lino, pureza; púrpura, realeza; rojo, sangre expiatoria; azul, el cielo. Un detalle que pocos notan: el púrpura en la antigüedad era el más costoso. 1 gramo de tinte requería miles de caracoles murex. Por eso, el hilo púrpura era más valioso que el oro. ¿Cómo lo consiguieron nómadas en el desierto? Probablemente lo trajeron de Egipto, que conectaba rutas comerciales con los fenicios. Cuando el pueblo pidió ropas antes de salir de Egipto, no especificaron. Ropas y telas preciosas fueron transferidas. Bezaleel reunió oro fundido, madera de acacia cortada, telas preciosas, para ensamblar un objeto que podía matar a quien lo tocara. ¿Cómo lo hizo y siguió con vida? La respuesta yace en el proceso exacto que estaba a punto de ocurrir. La primera regla era clara: un error en la medida era mortal. El arca debía medir 1,15 de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto, ni un dedo más o menos. Bezaleel midió y cortó la madera de acacia usando una antigua técnica egipcia, una cuerda tensada con nudos marcando intervalos estándar, asegurando precisión milimétrica en medio del desierto ventoso. Pero la madera sola no era suficiente. El siguiente paso exigía una habilidad que superaba la carpintería. La orden: recubrirla con oro puro por dentro y por fuera. El desafío mortal radicaba en el grosor de la lámina de oro. Debía ser lo suficientemente maleable para adherirse a la veta de la madera, pero no tan delgada que se rasgara al menor toque. Bezaleel fijaba cada lámina con diminutos clavos de oro o resina natural como adhesivo antiguo, asegurándose de no dejar ningún punto de madera expuesto, pues exponerla arruinaba el rito. El resultado fue una estructura de 3 capas: oro, madera, oro, un bloque sólido que lograba tanto estética como durabilidad ritual. El arca, por lo tanto, era sorprendentemente pesada, casi 150 kilos, imposible de levantar por 2 personas. En el borde superior, Bezaleel añadió una moldura de oro. Parecía decorativa, pero en realidad reforzaba los bordes, evitando mellas o abolladuras durante los largos viajes. Cada medida, cada lámina de oro, cada unión debía ser exacta a la orden. Y es aquí donde el misterio técnico comienza a revelarse, lo que explicará por qué un solo toque podía costar la vida. Cuando el oro, madera, oro se superponen, algo aterrador se revela. Esa es exactamente la estructura de un capacitor clásico. El oro es conductor, la madera de acacia es aislante, y luego oro de nuevo 3 capas, creando una cámara de almacenamiento de carga completa. En la tapa, 2 querubines con sus alas apuntando hacia el propiciatorio actuaban como puntos de descarga, similar a cómo una bobina de Tesla concentra una descarga en una punta. En el desierto seco y ventoso, la electricidad estática se acumulaba continuamente mientras el arca era transportada. Con una diferencia de potencial suficientemente grande, un toque desfasado podría activar un pulso de descarga de decenas de miles de voltios, estimado entre 50.000 y 100.000 unti. El resultado: caída instantánea sin previo aviso. Los antiguos solo veían tocar es morir. Esto explica por qué todos los procedimientos alrededor del arca requerían no tocarla directamente, cubrirla, aislarla, usar varas y una formación de paso rítmico para reducir la vibración que podría causar una descarga incontrolada. Por supuesto, Bezaleel no usó el término capacitor. Él solo sabía: un error con la lámina de oro, un punto de madera expuesto, una unión abierta eran suficientes para convertir el arca en una trampa mortal. Por lo tanto, continuó perfeccionando el propiciatorio y esculpiendo los querubines con precisión ritual, construyendo la zona más peligrosa sobre la tierra, donde la gloria y una misteriosa fuerza eléctrica parecían fusionarse. Y el arca, desde ese momento, ya no era solo un cofre sagrado, sino una máquina divina operada por obediencia absoluta. El arca estaba lista pero vacía. ¿Qué se colocó adentro? ¿Y por qué esos objetos la hacían tan extraordinaria?
Primero, las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios en el Sinaí, los 10 mandamientos. Nota, no eran las primeras tablas. Cuando Moisés bajó del monte y vio al pueblo danzando alrededor del becerro de oro, rompió las originales en un ataque de ira. Después, por orden de Dios, talló 2 tablas nuevas. Y Dios escribió de nuevo. Fue este segundo juego el que se colocó en el arca, como el original válido. Luego, la vara de Aarón. Cuando Israel disputó la autoridad sacerdotal, 12 varas, una por cada tribu, fueron colocadas una noche ante el tabernáculo. Por la mañana 11 varas seguían secas, pero la vara de Aarón había brotado, echado hojas, florecido y producido almendras en una sola noche. Dios dijo: guarden esa vara en el arca como testimonio de mi elección. Tercero, la urna de maná, pan del cielo, que cayó durante 40 años en el desierto. Afuera, el maná guardado para el día siguiente se pudría, pero dentro del arca no se corrompió por generaciones, una señal de preservación. Así, la palabra, las tablas, la autoridad, la vara de Aarón, y la provisión, el maná, se unificaron en el arca, la intención divina en el contenido, el poder peligroso en la estructura, creando un punto focal sagrado que todos debían temer. El arca no era algo que se pudiera agarrar y llevar. Solo los levitas de la familia de Coat podían transportarla con las varas, y absolutamente sin tocarla directamente. Antes de cada traslado había 7 días de preparación, lavados rituales, múltiples con agua mezclada con cenizas de la novilla roja, abstinencia sexual, ayuno parcial y ofrendas de purificación quemadas, porque tocarla en estado de impureza no solo mataba al individuo, sino que podía atraer la ira sobre todo el campamento. Cuando el campamento debía moverse, los sacerdotes entraban al lugar santísimo, bajaban el velo y cubrían el arca. Añadían la cubierta de piel de tejón, animal marino, y luego el paño azul por fuera. Solo entonces insertaban las varas por los anillos. Esta era una orden de vida o muerte. Las varas eran la única forma permitida de contacto. 4 hombres la llevaban sobre sus hombros, marchando al unísono para no sacudirla. Romper un principio significaba la muerte instantánea. David una vez puso el arca en una carreta nueva, parecía seguro, pero violaba la orden. Los bueyes tropezaron, la carreta tembló, el arca se tambaleó. Usa, por reflejo, extendió la mano para sostenerla y cayó muerto en el acto. La Biblia dice que la ira de Dios se encendió por violar una regla clara. No fue mala suerte, fue la consecuencia inevitable de la desobediencia. A partir de entonces todos entendieron. Alrededor del arca, cada paso era un ritual, cada contacto debía ser a través de las cubiertas y las varas. La obediencia no era solo moral, era la ciencia de vida o muerte que preservaba la vida de toda la comunidad. Cuando Israel iba a la batalla, el arca iba con ellos, pero no en la vanguardia. Se colocaba detrás de la formación, lo suficientemente visible para que tanto su ejército como el enemigo supieran que Dios estaba presente. Antes de cada campaña, los líderes consultaban ante el arca, usando el Urim y el Tumim en el pectoral del sumo sacerdote. Ir o no ir, atacar o retirarse. Si Dios decía no, y aún así llevaban el arca, el desastre era seguro. Por eso, el arca creaba un doble golpe psicológico. Israel luchaba con fe absoluta, y el enemigo estaba paralizado de miedo. Jericó es el ejemplo clásico. Muros de unos 6 metros de espesor, aparentemente inexpugnables. Pero Israel llevó el arca alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes tocando trompetas al frente. El 7º día, 7 vueltas, sonaron las trompetas y el pueblo gritó al unísono, los muros cayeron. Informes arqueológicos han notado el fenómeno de los muros cayendo hacia afuera, como si una fuerza desde adentro empujara los cimientos. Algunos lo explican como resonancia acústica, explosión controlada. Otros teorizan que el arca descargó sincrónicamente cuando las trompetas y los gritos alcanzaron una frecuencia de activación. Sea cual sea la hipótesis, el punto clave no cambia. El arca solo operaba como arma cuando había obediencia. Por el contrario, cuando Israel estaba en pecado
y aún así llevó el arca contra los filisteos. 30.000 soldados cayeron, y el arca fue capturada. No hay atajos. El poder del arca estaba ligado a la obediencia. Solo una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo donde estaba el arca, y solo él. Antes de eso, había 7 días de preparación estricta, separado de su familia, purificación continua, memorizando instrucciones, ofreciendo sacrificios preparatorios. En el día señalado, tomaba un baño ritual completo, vestía ropas de lino, blanco puro, sin detalles de oro, y luego sacrificaba un novillo como ofrenda por el pecado por sí mismo primero. A continuación, tomaba carbones encendidos del altar, llenaba sus manos con incienso finamente molido, entraba con el incensario. La nube de incienso debía cubrir el propiciatorio para que no muriera al estar ante la gloria de Dios entre los querubines. Si faltaba humo, o si la fórmula del incienso era incorrecta, significaba la muerte. Después de que la nube protectora era densa, salía, tomaba la sangre del novillo y regresaba. Con el dedo, rociaba 7 veces sobre el propiciatorio y 7 veces delante del propiciatorio. Esa sangre cubría los pecados de Israel por un año más. El tiempo total adentro era solo de unos 15 minutos, un momento de absoluta soledad, sin testigos, sin ayuda, sin comunicación. Si fallaba un paso, caía muerto y nadie tenía permitido entrar a rescatarlo. Este era el clímax ritual alrededor del arca, donde la sangre, el humo y la obediencia perfecta se encontraban, abriendo el camino para que el pueblo continuara viviendo bajo la gracia protectora de Dios. Durante siglos, todos los procesos alrededor del arca se mantuvieron con absoluta precisión. El humo del incienso cubriendo, la sangre rociada 7 veces, la única persona designada entrando en el momento de vida o muerte. Entonces algo sucedió, y el arca desapareció de la corriente de la historia. Ninguna crónica detalla ese momento. Solo se sabe que después de generaciones de operar exactamente según lo ordenado, el rastro se cortó abruptamente. Esa ausencia no fue solo la pérdida de un objeto sagrado, sino también una advertencia. Cuando se olvida la frontera entre lo sagrado y lo profano, toda una base de adoración puede tambalearse. Desde la forja santa en el desierto hasta el lugar santísimo cubierto de humo de incienso, la historia del arca es el diseño de la obediencia. Cada paso, cada cubierta, cada gota de sangre eran barreras de seguridad ante la temible presencia de Dios. Y cuando los humanos simplificaron arbitrariamente las reglas, el precio siempre llegó rápida y duramente. Si crees que obedecer a Dios, incluso sin entender completamente la razón, puede salvar tu vida y la de tu comunidad, deja que esa fe se convierta en tu respuesta hoy. Comenta, obedezco a Dios. En la siguiente sección seguiremos las grandes teorías sobre la desaparición del arca desde la Jerusalén en llamas hasta los túneles bajo el monte del templo y la leyenda de Axum para ver dónde está el arca. ¿Y qué sucedería si alguien la tocara por primera vez? En el 586 a.C., Babilonia quemó el templo de Salomón. Cuando los soldados irrumpieron en el lugar santísimo, el arca ya no estaba. 3 explicaciones principales destacan hasta hoy: destruida, fundida. Sin embargo, los inventarios de botín de Nabucodonosor registran meticulosamente copas, candelabros y utensilios de oro, pero nunca mencionan el arca, un vacío desconcertante, escondida bajo el monte del templo. La arqueología moderna ha descubierto numerosas cámaras selladas y túneles bajo Jerusalén. En 1981, el rabino Yehuda Getz informó haber encontrado un corredor que conducía directamente al área debajo del monte del templo, pero las autoridades musulmanas lo descubrieron, sellaron el pasaje con concreto y prohibieron futuras excavaciones. Llevada a Axum, Etiopía, la tradición dice que el arca está guardada en la iglesia de Santa María de Sion. Un guardián vive toda su vida sin salir del templo. Antes de morir, nombra un sucesor y le pasa el secreto. Fotografiar o medir está prohibido. Algunos monjes, reporteros e incluso autoridades de la iglesia etíope
Afirman haberla visto, pero no pueden describirla. Además, el siglo XX vio a Himmler enviar hombres a buscarla, siguiendo el rastro de los caballeros templarios, como en Montsegur, pero sin resultado. Muchos arqueólogos israelíes todavía se inclinan por la zona del túnel del Monte del Templo. Song Chin Triton Gyeokhien Moakwok Seng Phai Dunglei. Error Vietnamese phrase. El misterio de dónde está el arca permanece. Y a continuación, abrimos la puerta al templo de Salomón, la arquitectura más cara, una técnica imposible con piedras de 400 toneladas y 150,000 trabajadores, 7 años, la casa que una vez fue construida solo para albergar el arca. Desde la orden en el Sinaí hasta los meticulosos rituales alrededor del arca, esta historia muestra: la obediencia no es solo moral, es el principio de preservación de la vida. Cada detalle, las medidas exactas, las cubiertas, las varas, el humo del incienso, la sangre rociada 7 veces, actuaba como una barrera de seguridad ante la temible y gloriosa presencia de Dios. Cuando la gente seguía todas las reglas, el arca se convertía en el centro de la gracia. Cuando se tomaban a la ligera, un solo toque era suficiente para pagarlo con la vida. Por eso la lección no se detiene en la técnica o el ritual. Toca el corazón. En medio de un desierto carente, un pueblo aprendió a escuchar y obedecer desde la ofrenda de oro y plata hasta cada paso al transportar el arca. La obediencia abrió el camino a la preservación. La desobediencia trajo caos y pérdida. Hoy, en medio de cosas que no entendemos completamente, la pregunta aún resuena: ¿hasta qué punto confiamos y obedecemos? Si crees que obedecer a Dios, incluso sin entender completamente la razón, puede salvar tu vida y la de tu comunidad, deja que la fe se convierta en acción. Comenta abajo: obedezco a Dios, y no apartes la vista. En la próxima sección, entramos en el templo de Salomón, que una vez fue construido solo para albergar el arca, la construcción imposible del mundo antiguo. El arca desapareció de los registros históricos, pero antes de eso, el rey Salomón construyó el templo más grandioso, solo para albergar el arca en el lugar santísimo. Esta no era una estructura ordinaria, la más cara del mundo antiguo, reuniendo técnicas que parecían imposibles: bloques de piedra de hasta 400 toneladas cortados, transportados y colocados perfectamente, sin maquinaria moderna. ¿Cómo nivelaron, escuadraron, estabilizaron y ensamblaron esos bloques gigantes? Durante 7 años, se movilizaron unos 150,000 trabajadores. Madera de cedro del Líbano, oro, plata, joyas, bronce, todo armonizado en una sinfonía arquitectónica y ritual. Cada detalle, desde el tamaño de los pasillos, la proporción de las columnas hasta el sistema de puertas, cerrojos y bisagras, servía a un único propósito: recibir el arca y mantener la seguridad ante la temible gloria de Dios. Si el arca era el centro del poder, el templo de Salomón era la envoltura perfecta, una caja de resonancia, donde los patrones de oro y las reglas rituales se cruzaban. ¿Quieres saber cómo movieron piedras de 400 toneladas? Recubrieron el interior con oro y coordinaron a 150,000 hombres durante 7 años, sin que se oyera el sonido de martillos en el sitio de construcción. Haz clic en el siguiente video. Descubre el misterioso proceso de construcción, las capas estructurales y los trucos técnicos que hacen que esa obra siga desafiando la sabiduría moderna. ¿Qué es el Arca de la Alianza en la Biblia? El Arca de la Alianza era uno de los símbolos más instrumentales de la fe y la presencia de Dios. Dentro del arca están las tablas de la ley mosaica, una vasija de maná y la vara de Aarón. Se había preparado un tabernáculo, la primera parte, en la que estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, que se llama el santuario, y detrás del segundo velo, la parte del tabernáculo que se llama el lugar santísimo, que tenía el incensario de oro y el arca de la alianza cubierta de oro por todos lados, en la que estaban la vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que florecía y las tablas de la alianza, y encima estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Hebreos 9, 2 al 5. El arca tiene su origen en Éxodo 25, 10, cuando Dios ordenó a Moisés hacer un arca de madera de acacia.
Dios hizo un pacto con los hijos de Israel a través de Moisés, que era condicional. Prometió el bien para ellos y sus descendientes durante generaciones si obedecían sus leyes. Sin embargo, siempre advirtió de la desesperación, el castigo y la dispersión si desobedecían. Como señal de su promesa, Dios hizo que los israelitas construyeran el Arca de la Alianza, según su diseño, para contener las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. Esta caja, llamada arca, estaba hecha de madera de acacia recubierta de oro. El arca debía guardarse en el santuario interior del tabernáculo, en el desierto, y más tarde en el templo de Jerusalén. El Arca de la Alianza en la Biblia. En Éxodo 25, 10 al 22 se presentan los detalles del arca. El Arca de la Alianza medía aproximadamente 1,20 m, su anchura 90 centímetros y su altura 90 centímetros, 2,5 por 1,5 por 1,5 codos. El arca estaba chapada en oro puro por dentro y por fuera y tenía un marco de oro alrededor. Para transportarla, el arca tenía 4 anillas de oro, 2 a cada lado. En los anillos se colocaba una vara de madera de acacia recubierta de oro para transportar el arca. Estas varas debían ser permanentes y nunca debían quitarse. Construcción del arca, Éxodo 37, 1 al 9. Bezalel hizo el arca de madera de acacia. Su longitud era de 1,20 m, su anchura de 90 centímetros y su altura de 90 centímetros. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo un marco de oro alrededor. Y le fundió 4 anillos de oro para los 4 pies, 2 anillos por un lado y 2 anillos por el otro. Hizo también varas de madera de acacia y las recubrió de oro, y puso las varas en las argollas a los lados del arca para transportarla. Hizo también un propiciatorio de oro puro. Tenía 2 codos y medio de largo y codo y medio de ancho. Hizo también 2 querubines de oro. Los hizo de marquetería en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. Hizo los querubines de ambos extremos de una sola pieza del propiciatorio. Los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo el propiciatorio con sus alas, y sus rostros estaban vueltos el uno hacia el otro, hacia el propiciatorio estaban los rostros de los querubines. El lugar santo terrenal, Hebreos 9, 1 al 5. Ahora bien, el primer pacto tenía reglas para el culto y también un tabernáculo terrenal. Se erigió un tabernáculo, en la parte delantera, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la presencia. Detrás del segundo velo estaba la parte llamada el lugar santísimo, donde estaba el altar de oro para el incienso y el arca de la alianza, completamente cubierta de oro. En esta arca estaban la vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que florecía y las tablas de la alianza. Sobre el arca estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra la tapa del arca. Una cubierta para el arca de la alianza, el propiciatorio. El arca requería una cubierta de expiación, llamada propiciatorio, que debía ser de oro puro y de las mismas dimensiones de largo y ancho que el arca. Tenía que haber un querubín de oro en ambos extremos del propiciatorio. Era importante que los querubines desplegaran sus alas y se miraran el uno al otro, simbolizando la atención y disposición de los ángeles para cumplir la voluntad de Dios. En el propiciatorio moraría Dios. Dijo, allí, sobre la cubierta entre los 2 querubines que están sobre el arca de la ley de la alianza, me reuniré contigo y te daré todos mis mandamientos para los israelitas. Éxodo 25, 22. A diferencia de los estatutos de los dioses idolatrados por muchos israelitas, el arca de la alianza servía de símbolo religioso donde el pueblo podía reunirse con Dios. Se cernía sobre el arca cuando los sacerdotes estaban presentes. Si los sacerdotes estaban ausentes, la presencia de las tablas de la ley reflejaba la presencia de Dios. Así que el arca de la alianza recibió el nombre apropiado de los mandamientos escritos en las tablas. Contenido del arca de la alianza.
Así como Dios dio instrucciones sobre cómo construir el arca, también dio instrucciones a Moisés para que colocara las tablas de los 10 mandamientos, la ley. Lo vemos más adelante en Números 17:10. El Señor dijo a Moisés: pon la vara de Aarón delante del arca de la ley de la alianza, para que sirva de señal a los rebeldes. Y Moisés y Aarón ya la habían definido. Pusieron en ella una vasija de maná, que el Señor les ordenó poner con las tablas de la ley de la alianza, para que se conserve. Éxodo 16:34. Hebreos 9:4 confirma que estos 3 objetos estaban dentro del arca de la alianza. Simbolismo y significado del arca de la alianza. En el Antiguo Testamento, el arca se menciona unas 200 veces con al menos 22 nombres diferentes. En vista de ello, el arca de la alianza parece haber cumplido diversas funciones a lo largo del tiempo. Sin duda, de todas las funciones, 2 destacan por ser las principales y fundamentales para todas las demás. El arca de la alianza era un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. El arca de la alianza servía para guardar las 2 tablas de la ley, que eran los mandamientos prescritos en el pacto del Sinaí. De ahí el nombre de Arca del Testimonio, Éxodo 25:16. El maná y la vara de Aarón. La presencia de la vasija de maná simbolizaba la provisión constante de Dios para su pueblo. La vara de Aarón estaba muerta, pero aún brotaban flores y se colocaba dentro del arca para simbolizar la aprobación de Dios a Aarón como sumo sacerdote. El velo. El arca de la alianza solía guardarse dentro del tabernáculo, detrás de una cortina o velo. Este velo separado estaba hecho de hilo azul, púrpura y escarlata y colgaba de 4 columnas de acacia recubiertas de oro, con ménsulas de oro, sobre 4 bases de plata. Éxodo 26:32. Colgaba de soportes y servía de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaban el arca de la alianza y el propiciatorio, que simbolizaban la presencia de Dios. Éxodo 26:33 y 34. Este velo también es significativo en el Nuevo Testamento. En Marcos 15:37 y 38, vemos en el momento de la muerte de Jesús en la cruz, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Hebreos 10:19 al 22 explica el significado de este acontecimiento. Por tanto, hermanos, puesto que tenemos la confianza de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que se nos ha abierto a través del velo, es decir, por su cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con la plena certeza que da la fe, teniendo nuestros corazones rociados para limpiarnos de una conciencia culpable y teniendo nuestros cuerpos lavados con agua pura. Antes, los israelitas no podían entrar en el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, la presencia de Dios. Ahora, todos los que creen en Cristo Jesús pueden tener la confianza de acercarse a Dios. El arca de la alianza fuera del tabernáculo. A lo largo del Antiguo Testamento, vemos historias de cómo Dios proporcionó seguridad y éxito utilizando el símbolo del arca. En el libro de Josué, aprendemos acerca de la seguridad que el arca proporcionó a los israelitas cuando cruzaron el río Jordán hacia la tierra prometida. En Josué 3:6, Josué dijo a los sacerdotes: tomad el arca de la alianza y pasad delante del pueblo. Cuando los sacerdotes llegaron al Jordán, exactamente como se les había ordenado, las aguas fueron completamente cortadas y el pueblo pasó por Jericó mientras el arca se acercaba. En el 6º capítulo de Josué, el arca fue fundamental en la batalla de Jericó. El arca fue llevada alrededor de la ciudad 6 veces en 6 días y fue precedida por 7 sacerdotes que tocaron 7 trompetas hechas de cuernos de carnero. Josué 6:7. Al 7º día, el arca con los hombres armados y los sacerdotes hizo lo mismo, pero el pueblo dio un gran grito y el muro cayó a tierra. Josué 6:20. Los filisteos capturaron el arca cuando Israel pidió su posesión tras una brutal derrota.
pensaron que la mera posesión del arca les otorgaría el favor de Dios. Israel sufrió otra derrota y perdió el arca a manos de los filisteos, que no se dejaron intimidar por los gritos y la supuesta presencia de un Dios en el campamento. 1 Samuel 4, 11. El arca llevada a Jerusalén. 2 Samuel 6, 1 al 4. David volvió a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él desde Baalim de Judá para traer de allí el arca de Dios, que se llama con el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual está entronizado sobre los querubines. Llevaron el arca de Dios en un carro nuevo y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, conducían el carro nuevo con el arca de Dios, y Ahío iba delante del arca. ¿Se ha encontrado el arca de la alianza? Se especula mucho sobre dónde se encuentra hoy el arca de la alianza. A pesar de las muchas teorías, la gran verdad es que el paradero final del arca es un misterio. Muchos eruditos defienden la hipótesis plausible de que el arca de la alianza se perdió durante la destrucción de Jerusalén por el ejército de Nabucodonosor en torno al año 587 a.C. Entonces, el arca pudo haber sido capturada y llevada a Babilonia como una especie de botín de guerra. De este modo, pudo haber sido conservada como trofeo o incluso destruida por los babilonios para extraer su oro. Si los babilonios habían conservado el arca de la alianza, esta condición pudo haber cambiado cuando la propia Babilonia cayó en manos de la coalición medo-persa. En cualquier caso, esta sugerencia de la pérdida del arca durante el periodo del exilio explota principalmente la referencia ya citada del capítulo 3 del libro de Jeremías, donde el profeta habla de la ausencia del arca de la alianza. Hay referencias en los libros apócrifos que afirman que Jeremías escondió el arca de la alianza. Supuestamente colocó el arca en una cueva del monte Nebo, junto con la tienda y el altar del incienso, antes de la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, los estudiosos subrayan la gran improbabilidad de que esto haya sucedido, así como el hecho de que no existen pruebas históricas de ello. Algunos historiadores y arqueólogos sugieren que el arca se encuentra en las cámaras subterráneas bajo el antiguo monte del Templo de Jerusalén. Sin embargo, las tensiones políticas impiden a los estudiosos excavar bajo el yacimiento en la actualidad. El arca de la alianza en el Apocalipsis. Juan escribió en Apocalipsis 11, 19 que tras el toque de la séptima trompeta, se abrió el templo de Dios en el cielo, y se vio el arca de su alianza dentro de su templo. En ese momento, el velo que cubre los corazones de todos los cristianos, judíos y gentiles por igual, será retirado. Este nuevo estado de la Iglesia revelará los misterios de la palabra y sus verdades plenamente iluminadas. El arca de la alianza en las iglesias actuales. Este tema está directamente relacionado con el tema anterior sobre el propósito ya cumplido del arca de la alianza. Hablando de idolatría, no faltan réplicas del arca de la alianza en las iglesias evangélicas actuales. Desde llaveros hasta decoraciones para el púlpito, la figura del arca se utiliza a gran escala. Todo esto revela una falta de comprensión del verdadero papel y significado del arca de la alianza a lo largo de la historia. Quizás muchos líderes evangélicos se den cuenta incluso de que la figura del arca de la alianza ha sido completamente malinterpretada en la actualidad. Sin embargo, su aplicación como elemento importante en las estrategias de marketing de estas denominaciones hace que estos líderes acaben tragándose más de esta herejía. En Cristo, el arca ya no es necesaria. Para quienes realmente tengan dudas sobre la legitimidad o no de utilizar en nuestros días la réplica del arca de la alianza y los demás elementos utilizados en los cultos del Antiguo Testamento, puede ser muy útil una lectura atenta de la epístola a los Hebreos, especialmente del capítulo 9. Según el autor de Hebreos, volver a esas prácticas es regresar a una etapa anterior de la revelación de Dios. Es abrazar la antigua alianza y despreciar la nueva alianza en Cristo. Es cambiar lo definitivo por lo temporal. Ante esto,
el autor bíblico hace una exhortación a perseverar en la fe. Se preocupa de mostrar la superioridad de Cristo en relación con la religiosidad revelada en el Antiguo Testamento, donde tales elementos servían para señalar la obra definitiva y completa realizada por Jesús. Conclusión. El Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento era el símbolo máximo de la presencia de Dios y de la propiciación. El propiciatorio del arca era una prefiguración simbólica del sacrificio final por todos los pecados, la sangre de Cristo derramada en la cruz para la remisión de los pecados. Pero ahora, en Cristo, tenemos la verdadera revelación de Dios, Colosenses 1:15. En la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo nos enseña que Dios ofreció a Jesús como sacrificio de propiciación mediante la fe, por su sangre, demostrando su justicia, Romanos 3:25. Ya no necesitamos el propiciatorio del arca, porque Cristo es la propiciación perfecta por nuestros pecados. Ahora que Cristo ha venido, la función guardiana de la ley ceremonial, junto con sus símbolos y rituales, ha terminado, Gálatas 3:23 al 27. Del mismo modo que en el Antiguo Testamento solo había un lugar para la expiación de los pecados, el propiciatorio del Arca de la Alianza, en el Nuevo Testamento y en la actualidad solo hay un lugar para la expiación, la cruz de Jesucristo. Como cristianos, ya no miramos al Arca, sino al propio Señor Jesús como propiciación y expiación por nuestros pecados.